GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional frente a las nuevas herramientas de fiscalización, con la participación especial del licenciado Carlos Alberto Monarres Córdoba, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, máster universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, Pamplona, España, socio de Ortiz Abogados Tributarios, SC, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, posgrado de Derecho Tributario, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC y de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales AC. En la conducción contaremos con la participación del contador público Carlos Orozco Felgueres. Bienvenidos a una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México y este programa no es la excepción. Hoy me siento honrado de que me acompañe mi tocayo, Carlos Monarres. Bienvenido. Tocayo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a GBA. Y pues gracias a todos y buenas tardes. La intención, sí, señor, Tocayo, es entrarle un tema que yo creo que a todo mundo nos interesa y nos preocupa. Sí. Y déjame delimitar el marco conceptual de hacia dónde vamos y cuál es el propósito de la discusión, de la plática. Por favor. En realidad, todos hemos visto cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido, digamos que emitiendo una serie de pronunciamientos, de precedentes, pues que de alguna manera han sido cuestionados y discutidos. Y yo quiero entrarle a algunos temas que subyacen a todos esos planteamientos y a toda esa cuestión que hay detrás de todos estos pronunciamientos. Estamos medio dolidos, ¿verdad? Pues estamos dolidos, pero sobre todo yo te diría que estamos desconcertados, sí, ¿no? Quienes tenemos algún tiempo dedicándonos a esto, pues nos damos cuenta que hoy día en realidad ya no sabemos cómo se aplica, se interpreta la norma fiscal. Y la realidad es que además hemos visto cambiar un paradigma y los modelos y los criterios de fondo que rigen a la tributación, no solamente desde un punto de vista sustantivo, sino sobre todo también en cuanto a la parte de la gestión tributaria, que vamos a analizar, si me permites. Y pues para ello déjame empezar en un marco conceptual, por favor, de qué es lo que vemos a últimas fechas, ¿no? Esto creo yo que tiene un parteaguas. El parteaguas se llama Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, en vigor a partir del 2011. Tú conoces muy bien que se incorpora sobre todo un artículo primero en donde sabe este famoso bloque de constitucionalidad, en donde lo que se busca es preservar y hacer valer los derechos humanos, y se busca que estos, si así lo dice el artículo primero, pues sean interpretados de manera universal, interdependiente, indivisible y sobre todo de manera progresiva, siempre favoreciendo la protección más amplia del beneficio del contribuyente. Ojo, desde la perspectiva de los derechos humanos incorporados al sistema jurídico mexicano, no solamente a nivel constitucional, sino también a través de los tratados que de manera sustancial contengan disposiciones en materia de derechos humanos. La primera mutilación que yo veo es que la Suprema Corte, cuando analiza este famoso bloque de constitucionalidad, pues sigue estableciendo este criterio formalista de nada por encima de la Constitución. Y el problema que se da es que pueden haber algunas disposiciones en materia de derechos humanos que inclusive sean de un ámbito protector mayor a la Constitución. Esto se promovió mucho por la Suprema Corte y en realidad, como yo interpreté esas resoluciones en sentido restrictivo. Efectivamente, la Constitución es la norma suprema, pero la propia Constitución establece que deban o puedan prevalecer en su aplicación. Esto es, que tengan una aplicación preferente preceptos de origen convencional. Bien. En ese entonces, pues bueno, tenía nombre y apellido y era el tema muy famoso del arraigo. Ahí vemos un primer golpe a esto, y déjenme aterrizar después qué sucede. ¿Qué sucede en la materia tributaria? Sí. Esta parte garantista, pues empezamos a tener algunos problemas, ¿no? Algunos tribunales inclusive te decían, oye, las personas morales no pueden acceder porque se trata de derechos humanos inherentes a la persona
humana, ¿no? Salvado ese problema que se tuvo que salvar, pues ya vemos que empezamos a ver cómo la Corte empieza a evolucionar. A ver, evolucionar o involucionar, dependiendo de qué veamos y cómo lo encontremos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este concepto de la progresividad, ¿no? En la interpretación y aplicación de un derecho humano, que significa que existiendo un determinado nivel de protección ya asumido y calificado, pues tú no puedes tener una aplicación de ese derecho fundamental que venga a ir en contra de un beneficio previamente creado. La Suprema Corte ha venido a matizar qué es eso, porque lo que es progresivo puede ser regresivo también cuando hay una justificación. Alcanzado determinado grado de protección, suena lógico que podamos en algún momento echarnos para atrás unos pasitos para incorporar, digamos que protecciones que en el momento se estimen como jurídicamente valiosos. Y para ello tiene que haber una justificación en esto. Esto es, existe la posibilidad de regresarnos un poquito en el grado del aspecto tutelar del derecho fundamental, siempre que quede comprobado que se busca que prevalezca un valor que en ese momento se estima superior para la sociedad. El problema es, ¿estamos cumpliendo con esa progresividad o esa regresividad? Y sobre todo, ¿estamos cayendo en el supuesto de que exista un beneficio mayor sobre la persona? Bueno, hemos caído en lo que es el famoso test de proporcionalidad. Tú lo has visto, lo has revisado. Y el test de proporcionalidad es un juicio de valor que lo que le permite al juzgador es que frente a la existencia de una colisión de derechos fundamentales deba de prevalecer aquel, ¿sí?, que involucre algo que en ese momento la sociedad esté persiguiendo como un valor superior. Ese test de proporcionalidad, dicho de manera muy simple y muy sencilla, es lo que puede ponderarse para analizar si cuando hay colisión entre derechos fundamentales deba de prevalecer uno por encima del otro. Ahora, el test de proporcionalidad, como ha sido catalogado, es como una regla de desempate, de jerarquía, de supremacía. Es una serie de conceptos que el juzgador, y por ende también a nivel normativo, el legislador, tiene que tomar en consideración para que pueda restringir un derecho fundamental, ¿sí?, en atención a que busca perseguir una finalidad que es constitucionalmente válida. Te voy a poner un ejemplo. En la materia de la tributación, pues es un ejemplo en donde esa colisión siempre se produce porque existe un deber de contribuir a sufragar el gasto público que generalmente se traduce en una desposesión de los recursos que las personas y las empresas generamos todos los días. Entonces, ¿qué es y cómo es que se pueden limitar esos derechos? Me centro al tema de la tributación. ¿Qué es lo que requiere este test? Primero, lo que tiene que hacer un juzgador, y por ende creo yo que a nivel normativo también debe de pensar en ello el legislador, es determinar que el fin, que la medida que va a utilizar persigue un fin constitucionalmente válido. Significa que todo tiene que tener una razón de ser desde la perspectiva de un ánimo, propósito o derecho constitucional. El segundo de ellos es, determinado esto, el cómo, ¿sí?, ese fin y esa medida pueden superar el test. Lo primero que hay que hacer, Carlos, es hay que determinar si la medida es idónea. Esto es, si la medida como tal incorporada por el legislador puede encontrar, ¿sí?, ese propósito a través de su contenido y articulación. O sea, logra con ese... Exactamente. O sea, es aterrizar el espíritu del legislador o de la norma. Digamos que lo que busca es que sea un conducto que sea idóneo para encontrar ese propósito. ¿Sí? Si un legislador... Sea el adecuado, sea el correcto. Déjame irme a un ejemplo muy claro. ¿Te acuerdas tú del IEPS de alta densidad calórica? Sí. El fin constitucional que se promovía en ese entonces, además de la parte
recaudatoria, por supuesto. Pues era no aumentar los niveles de obesidad. Era el tema de la salud. Okay. Ese es un fin constitucionalmente válido, por supuesto que lo es. ¿Eso es un fin extrafiscal? Es un fin extrafiscal, okay. Sí, por supuesto, porque va más allá del ánimo meramente recaudatorio y pretende incentivar, o en este caso, desincentivar el consumo en beneficio de un sector. Bueno, de la población en general. O de una necesidad. Que exactamente está requiriendo el uso de seguridad social, pero sobre todo pues, en ese ánimo de que el Estado tiene la obligación de preservar y proteger la salud de los mexicanos. ¿Ese es un fin constitucionalmente válido? Sí. ¿La medida es idónea? Oye, ¿te sirve esa medida para poder desincentivar y poder incidir en fenómenos de salud? Esa es la pregunta y esa es la idoneidad. La necesidad viene después, Carlos. ¿Y faltaría conocer el resultado en el cual sí logró o solamente bastaría con desinhibirlo? Yo creo, en porque lo personal, no ha disminuido ni los niveles de obesidad. Claro está, y yo creo que hay que discutir dos cosas y distinguir. Sí, claro. La primera cosa que hay que distinguir es, a ver, desde el contenido normativo, se puede llegar a esa conclusión, uno, y la otra es que tenga ya una efectividad posterior la norma. O sea, yo no descalificaría que la falta de efectividad conduzca automáticamente a la irregularidad constitucional de la norma. Simplemente creo que hay que analizarla en su contexto y en su Está bien hecho independientemente de que logre el resultado. Exactamente. ¿Por qué? Porque en ese caso una cosa sí puede estar relacionada con la persecución y consecución de la otra, que eso es la idoneidad. Luego la necesidad es, y aquí sí entramos un plano más político del juzgador, ¿no? Dentro de todas las medidas posibles que el legislador pudo haber tomado, esta es la que genera una menor intromisión en el derecho fundamental que se viola. Y aquí el problema que vamos a entrar es un problema axiológico de ver y valorar, de meternos en qué pudo haber regulado o cómo pudo haber regulado mejor el legislador, cosa que se antoja un poco difícil desde muchas perspectivas, pero al final del día el análisis te lo pide, este test de proporcionalidad. Y el otro que es muy bueno y es muy interesante, pues es la proporcionalidad en el sentido estricto, ¿no? Una relación razonable, prudente y proporcionada entre el fin que persigues y la medida que estás tratando de implementar. Exacto. Déjame utilizar un ejemplo que ahorita está muy de moda y que seguramente lo vimos todos ayer. Queremos combatir la corrupción. ¿Qué tanta proporción existe entre cortarle la mano a una persona y combatir la corrupción? Eso no te garantiza. Eso no te garantiza. Pareciera como si fuera fácil, pues entonces ya no habría. Exactamente. Entonces, lo que hay que buscar también es esa justa y equilibrada proporción entre medida y fin. Ese equilibrio. Exactamente. A veces pareciera como si hemos tenido resultados en la Suprema Corte que nos han desconcertado, tú bien lo dijiste. Desde que, y quiero que me platiques mucho porque además los que nos ven, nos hemos sentido desconcertados con resoluciones de la Suprema Corte que o no lo entendemos o no creemos que haya sido el resultado, o a veces pensamos que de plano no importa la parte de la estructura de la norma, o no importa la parte de la constitucionalidad, o no importa la parte del test de proporcionalidad. Por ejemplo, este tema, hemos tenido dos resultados o tres resultados que nos han de alguna manera desconcertado. El primero, muy triste, el no poder deducir la nómina de manera completa. Platícanos, porque ¿cómo le explicas a un empresario que tiene que pagar un aguinaldo, que tiene que pagar unas horas extras, que tiene que pagar, de acuerdo a una ley laboral, ¿sí? La obligación de la ley laboral hace que él no tenga la posibilidad de optar por cumplir el requisito de deducibilidad o no? Simplemente lo tiene que pagar, sea deducible o no. Ahora, ¿cómo le explicas que no va a ser deducible al 100%? Mira, yo creo que pones para mí un ejemplo fundamental. Ese caso es paradigmático y yo creo que es lo que nos tiene a nosotros desconcertados en cuanto a la función y en cuanto al contenido de las decisiones de la Suprema Corte. A ver, yo
yo quise empezar con esta exposición para darnos cuenta cómo es como se tiene que ir siguiendo el proceso de reflexión y de decisión jurisdiccional. Si tú te fijas, al establecer componentes que obligan al juzgador a meterse más a fondo en política tributaria, en comparación, en ponderación, pues ahora sí que les conceden un mayor margen para poder decidir y hacerlo de tal manera que nos afecte a todos. En otras jurisdicciones estamos muy acostumbrados a ver decisiones que involucran un contenido axiológico verdaderamente importante. Y aquí lo que cabría de ver es cuál es el contenido de las sentencias que estamos viendo y cómo es que toda esta labor conceptual, tú lo has visto, tú métete todas las semanas y hay cantidad de precedentes, jurisprudencias de la Suprema Corte que se dedican a explicar lo que son los principios de interpretación, lo que son los derechos fundamentales, cómo se aplican, etcétera, etcétera, pero no encontramos verdaderas decisiones en donde nosotros advirtamos el por qué cada uno de estos supuestos en verdad se está colmando y se está satisfaciendo. Creo yo que hoy día por eso necesitamos, digamos que, déjame hablar de los ministros, pero en general necesitamos juzgadores que tengan una manera de expresar su sentido valorativo en reflexión a los valores que persigue nuestra sociedad. Evidentemente, sin dejar de considerar que estamos sometidos a un orden jurídico constitucional, y déjame insistir en ello, convencional también. Entonces, yo veo que hoy día hay muchas sentencias huecas en donde falta esta reflexión. Oye, ¿por qué tú como juzgador, estamos viendo cómo en Estados Unidos, oye, que si entra un liberal, entra un conservador, ¿sabes por qué? Porque ahí en verdad estas opiniones se están decantando y se están reflexionando para ver precisamente qué derechos y cómo deben de prevalecer. ¿Por qué? Porque hay situaciones que requieren su regulación en el ámbito de lo que una sociedad busca en un periodo y momento determinados. Ahora, déjame ir a contestarte lo que tú dices. Evidentemente, cuando tú estableces criterios o parámetros para poder determinar qué derecho fundamental debe de prevalecer, pues tú puedes hacer una reflexión justa, apropiada, acabada, extensa y reflexionada, o buscar cualquier justificación, porque si tú lo dices, así es. Y me voy a ir a esta decisión de la Suprema Corte. Primer punto que es muy importante. Advertimos que la reforma constitucional de 2011, con la incorporación de este test del que estamos platicando, conlleva que se acepte la posibilidad de que existan derechos o principios constitucionales que puedan ser soslayados en función de un ánimo superior. Antes, la famosa jurisprudencia de la Corte que te decía, oye, ¿pueden existir fines extrafiscales? Sí, y solo si se respetan de manera sacramental los principios de justicia tributaria del 31 fracción cuarta. Hoy día ya no seguimos ese modelo y se admite y se tolera. Pongo un ejemplo, cuando la primera sala de la Suprema Corte resuelve el tema de las pérdidas fiscales, dice, son elementos que se inciden de alguna manera en el impuesto a pagar, dado que disminuyen la utilidad fiscal, y de esa manera se deben de entender como estructurales, pero ojo, no significa que no puedan ser limitados siempre y cuando exista un fin mayor a la luz de este principio que nos permita concluir ello. Entonces ya se aceptó la posibilidad incluso de que la proporcionalidad tributaria sea modulada. Y sea modulada, y yo no sé si es el término apropiado, o simple y sencillamente sea desconocida por la existencia de un valor superior que en ese momento estima la Suprema Corte como de mayor jerarquía. ¿Qué pasó con el famoso artículo que establecía la limitación para la deducción de los conceptos remunerativos exentos? Pues en ese momento la Corte emite una decisión, desde mi punto de vista, sumamente desafortunada y pretende, digamos que justificar todos estos aspectos. Te dice, si existe un fin constitucionalmente válido, porque ese fin lo es el tercero, lo es el 16, el 25, el 31, porque es
el deber de contribuir a sufragar los gastos públicos. El fin existe. Lo existe, pues claramente. Todo lo que es tributario pues tiene un origen constitucional, pero en este caso la Suprema Corte empieza a insistir en algunos conceptos adicionales, como la rectoría económica del Estado, como recordarás la famosa tesis Vallarta de que dejemos esas decisiones al tema del derecho electoral a través del voto. Bueno, la Corte de alguna manera lo que te está diciendo es no podemos limitar ese ámbito de rectoría económica que tiene el Estado para poder implementar contribuciones. Ahora, ¿por qué la Suprema Corte toma un papel en donde ya no solamente hay deducciones estructurales y ahora ya hay directas e indirectas? Fíjate que ese concepto, afortunadamente, tocayo, no quedó en el propósito o en el proyecto final. Pero fíjate que hay unos conceptos que a mí me aterraron de esas resoluciones, ¿no? Se pone la Suprema Corte a decir, ¿sí?, que esta disposición tenía, además de esa finalidad, tenía otros componentes que resultaban muy importantes, ¿no? Y utiliza un término que yo digo, corregir el abusivo derecho a deducir. ¡Wow! El abusivo derecho. Corregir el abusivo derecho. El abuso en el ejercicio del derecho a deducir y mete los impuestos de control, ¿no? Acuérdate que con todos estos temas, esto tiene ya un origen muy grande, ¿no? El problema que ha enfrentado históricamente de querer limitar la deducibilidad de la PTU, inclusive el impuesto sustitutivo del crédito al salario, en realidad fueron gravámenes que se impusieron pretendiendo de alguna manera atribuir la carga al empleador de conceptos que históricamente el propio Estado ha dado en beneficio de sus trabajadores, porque los ingresos exentos buscan ciertamente favorecer a la clase que menos ingresos percibe. Entonces, cuando se viene también el YETU y cuando se vienen otros gravámenes que después dejan de ser ya existentes y tenían carácter complementario, pues ellos dicen, como tú estás deduciendo mucho y hay algunos ejercicios en donde ya no estás pagando, pues hay que corregir, digamos que esta distorsión. Y aquí la pregunta que es, ¿de cuándo acá el ejercicio de un derecho es algo que hay que combatir? Siendo un tribunal de control constitucional, ¿no? Me pareció muy fuerte la afirmación diciendo hay que corregir el abuso del derecho a deducir. Yo creo que hay dos cosas muy diferentes. O sea, hay derecho, hay mucho derecho, hay poco derecho. Es que parecería entender que es eso. A ver, hay una cosa muy importante. Una cosa es corregir y combatir la existencia de deducciones inexistentes o improcedentes. Correcto. Y otra cosa es decir que tienes mucho derecho a deducir muchas deducciones, ¿no? Cuando hablamos de ese derecho hay que suponer que el derecho es legítimo y que si se está tomando y que se está ejerciendo es porque lo tienes, ¿no? Habla la propia Suprema Corte, te dice, oye, y además es que el propio trabajador, pues en principio empleador, pues tenía un derecho para proporcionar seguridad social, previsión social, etcétera, que el Estado está subrogando en esa prestación y bueno, pues no pretendas que yo cargue con esa carga. Entonces, aquí el problema que tenemos, y quiero llegar a lo que íbamos a comentar, yo creo que aquí tenemos un problema en donde la Suprema Corte, pues simplemente se advierten pago de cuotas de poder, porque en realidad no encuentro yo una justificación. Son conceptos estructurales necesarios para la generación del ingreso, pero sobre todo y son pagos que además tienden a retribuir al trabajo y tú tampoco puedes desincentivar. Entonces yo en lo personal no encuentro una justificación para... Esta sería una tendencia. A ver, tenemos 3 reformas que quiero que me las expliques, a ver si cómo nos anticipamos a lo que puede suceder. Me parece la primera, este 69B. O sea, explicar por qué pudiera ser una norma de procedimiento, pudiera irse la autoridad más para atrás a detectar que el emisor no acreditó
la existencia del acto jurídico o la materialidad de la transacción y por lo tanto lo enlista y se va con el que hizo la deducción y le pide al que hace la deducción que acredite lo que el emisor no acreditó o que se autocorrija. Y eso es a partir de que nace la ley o antes. Explícame esa retroactividad, lo entiendo en perjuicio. Lo que yo digo, bueno, a lo mejor es una norma que beneficia al contribuyente porque le permite pagar algo que a lo mejor antes pudiera ser un delito. Yo te voy a decir una cosa, y yo aquí también quiero tratar desde mi punto de vista, tratar de ser justo también en qué es lo que sucede con todo este tipo de herramientas. Y déjame expresar mi opinión en el sentido de la necesidad de que existan normas de gestión que permitan identificar prácticas de esta naturaleza. Sabemos que estamos inmersos en un mundo globalizado en donde y somos parte de OCDE, ¿no? Y hoy día estamos implementando medidas OCDE, recomendaciones OCDE. Recordemos la reforma del 2014, en donde nosotros metimos nuestro Mexican BEPS, ¿no? Y luego la reforma al 76A con las declaraciones en materia de partes relacionadas. Mira, lo que es muy cierto es que insertos en un entorno de globalización, sí necesitamos nosotros combatir prácticas que erosionan la base impositiva y que básicamente lo que hacen es transferir utilidades a jurisdicciones de baja imposición fiscal. Ese es un grupo de medidas. Déjame verlas ahí donde se insertan pues, normas, digamos que antielusivas de contenido específico. Desgraciadamente no hemos podido ponernos de acuerdo en una norma general antielusiva, pero lo cierto es que tenemos otra serie de prácticas. Y yo creo que hay que empezar desde el punto de distinguir lo que sí es una situación que requiere regulación jurídica. El tema que subyace a la declaratoria de inexistencia es un tema real, es un tema que sí está lastimando profundamente, ¿sí? Tanto la percepción de ingresos tributarios como también consecuentemente el grado de fondeo a través de aportaciones al sistema de seguridad social. Lo sabemos, conocemos todos que existen esquemas que evidentemente están impactando de manera negativa y eso sí hay que corregirlo, Carlos. Ahí esas medidas sí hay que buscar corregirlas. Ahora, el hecho de que encontremos mecanismos o que busquemos mecanismos para corregir y atacar estos esquemas no significa que no debamos de hacerlo de una manera razonable y adecuada. Bien, ¿cómo tendría que ser? A ver, yo te voy a decir una cosa. El tema, déjame regresarme un poquito para darte contestación antes de lo que decías. Este esquema yo creo que viene desde antes. ¿Sí? Ahorita nos metemos al contenido del 69 bis y si quieres después le entramos del nuevo 69B, mejor dicho, del 69B y después al 69B bis, ¿no? A ver. Pero bueno, el tema de lo que es la inexistencia, la materialidad, que son conceptos que ya hemos visto, ¿no? En realidad, lo que ha venido haciendo la autoridad y desgraciadamente frente a una regulación concreta y específica es tratar en algunos casos de, digamos que corregir estas prácticas, pero también incurriendo en una serie de abusos y de actos de autoridad que por mucho van más allá de un sistema tributario justo y adecuado, ¿no? Lo hemos visto en algunos precedentes, sí. El tema de las presunciones, ¿no? Como medios indirectos para llegar. ¿Qué es una presunción? Pues es llegar al conocimiento de un hecho desconocido a través de una serie de hechos que conoces, y es un proceso de razonamiento en el que el juzgador da por cierto algo sin conocerlo. ¿Por qué? Porque induce, utilizo la palabra inducción porque son indicios a través de otros conocidos. Dejándole la carga de la prueba al contribuyente. Ese es un punto importante, porque hay una reversión de la carga de la prueba. ¿Y hasta dónde el contribuyente tiene que acreditar la materialidad de la operación de la transacción? Sobre todo porque estas presunciones generalmente están basadas en una relación con otros contribuyentes. Y entonces estas relaciones van a implicar que hechos, actos o circunstancias de terceros van a
poder ser considerados para afectar tu situación. Y por eso yo te decía, hay precedentes, si tú ves, de varios tribunales, del propio Pleno de la Ciudad de México, en donde te dicen, oye, las presunciones sí son admisibles, pero unos de ellos te dicen, no de manera aislada, hay que adminicularlos con otros hechos. Pero al final del día, lo que sí se va decantando, en lo que se va decantando la teoría de los tribunales, es en el sentido de aceptar estas presunciones para que eventualmente y con ciertos requisitos se pueda determinar a través de un acto de autoridad que un contribuyente está llevando a cabo operaciones inexistentes o carentes de materialidad que producen un efecto fiscal que merma, ¿sí? Evidentemente. A ver, háblame esta simulación. Ahora, déjame hablarte entonces de lo que viene con el 69. A ver, ¿qué viene en ¿Qué este viene tema? con el 69? El 69 es una presunción legal. ¿Sí? Es una presunción legal en donde cuál es el hecho conocido. Te dice, y no voy a ser preciso, pero simplemente te dice, oye, cuando la autoridad conozca, y sobre todo ya vemos que tiene una base de datos enorme, ¿sí? Que hay un contribuyente que está prestando servicios, careciendo del personal, activos, etcétera, etcétera, que no le permitan razonablemente prestar ese servicio, pues yo voy a abrir un procedimiento en el que le voy a dar un periodo para que me venga a acreditar, que esto es una lista provisional la que hemos visto, bien, para que me venga a acreditar que los comprobantes que ha estado emitiendo sí tienen un soporte de operaciones reales y efectivas. Que hemos visto que la gran mayoría de los listados o no comparecen o no logran desvirtuar esa presunción y esta se vuelve definitiva. Quiere decir entonces que en ese momento... A ver, si yo encuentro a mi proveedor enlistado, mira, ¿qué en pasa principio ahí? tu proveedor listado se tiene que defender solo. Bien, a ver. Y tiene que acreditar que las facturas que emite, el famoso EFO, ¿sí? Sí. Es el factorador de una operación simulada, es un EFOS, ¿sí? Sí. Tiene que acreditar que sí cuenta con el activo, con el personal y con los medios para prestar un servicio. ¿Con todos los elementos propios suficientes? Exacto. Yo diría propios, directos o indirectos. Correcto. ¿Sí? Ahora, el tema es, si no logra desvirtuar esta presunción, déjame llamarle, o esta calificación provisional, entonces sí ya se incluye en un listado definitivo en donde el efecto es considerar pues, que las operaciones que amparan esos comprobantes fiscales son inexistentes y ahora sí ya entramos al terreno del EDOS, ¿no? Ok, y EDO, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues él tiene que percibir, tiene que percatarse de que su proveedor está listado de manera definitiva, porque aquí sí ya hay una presunción, Carlos. Hay una presunción de que la operación que ampara esa, déjame llamarle factura, CFDI, ¿sí? ¿Esto es por factura? Sí, son comprobantes. Te habla de comprobante fiscal, sí, por supuesto. O por todo lo que le pagué. Bueno, es que si está listado, y ese es un punto muy importante, Carlos, porque la ley no te dice... No te habla de operaciones, sino de contribuyente emisor de CFDIs. Esto quiere decir, y ahí es una de las distorsiones que se puede generar, que hayan contribuyentes que efectivamente están emitiendo comprobantes fiscales sin tener sustancia atrás respecto de una operación inexistente, pero que a lo mejor también emitió un comprobante fiscal sobre una operación real, ¿no? El problema es que la ley califica al contribuyente, no a la operación. Y entonces quienes hayan contratado con esta persona, pues tienen que verificar ese listado, ¿sí? Y verificando el listado, pues la ley les da la oportunidad de comparecer ya para que ellos, en su calidad concreta y específica, con su comprobante o sus comprobantes fiscales... ¿No es el monto de la deducción? Sí, por supuesto que lo es. Pero es por factura. Es por factura, claro. ¿Por qué? Porque tú eres un contribuyente de los muchos con los que pudo haber contratado ese emisor. Bien, bien. Entonces tú tienes que, ahora sí la oportunidad, porque la ley te dice, oye, entonces eso ante la inexistencia de la operación, pues genera un rechazo en la deducción para efectos de renta y de acreditamiento para efectos de IVA, ¿no? Y en esa medida tú tienes la oportunidad de defenderte acudiendo con la autoridad para decir, oye, no, a ver, respecto de este señor, yo llevé a cabo ciertas operaciones y te vengo a acreditar que las mismas son efectivas y reales para salirme de esa presunción. ¿Cuántos han acreditado?
¿Cuántos EDOs han acreditado eso? Pues mira, no tengo la estadística concreta, pero yo quiero suponer que han sido los menos. Porque, a ver, y muy contados. te pongo un ejemplo. La típica empresa que vende facturas, que nada más el propósito es obtener una ventaja fiscal. O nos hemos encontrado, por ejemplo, que el contribuyente le habla a su empresa de servicios, o le habla a su outsourcero, o le habla a su contratista y le dice, anticípame la factura de los próximos servicios, y entonces lo que se llama patea la utilidad al siguiente ejercicio, y como la factura viene de una sociedad mercantil, pues yo puedo de alguna manera tomar la deducción. Llega la autoridad, no es un EFO, no está en la parte del listado, pero dice la autoridad, demuéstrame que el servicio se prestó, y entonces como no hay una lista definitiva porque no hay un EFO, a lo mejor también puedo tener una deducción improcedente, no porque el EFO esté enlistado, sino porque no está materializada la erogación. Mira, aquí hay que distinguir. Una cosa es materializar la erogación, inclusive, bueno, la erogación por el anticipo podría ya haber estado dada, ¿no? Pero a ver, déjame más bien hablar cuál es el propósito que yo entiendo. Es que existe una prestación de un servicio o entrega de un bien efectiva y real, ¿sí? No obstante que no se haya dado el momento si tú estás ejerciendo esa opción de deducción de un anticipo y calificas conforme a la ley, ¿sí? Porque lo que supones es que la empresa de alguna manera va a prestar o entregar el servicio porque sí tiene los activos, la infraestructura, todo lo viene para haciendo. hacerlo. En ese sentido, yo creo que no estás en el supuesto de la norma. Lo que está calificando la norma es muchos casos, como sabemos todos que existen, en donde efectivamente pues hay empresas que son cascarón y el servicio no se ha prestado y no se prestará. Bien. ¿Ok? Y entonces se va a obtener un beneficio fiscal indebido y eso es lo que se pretende. ¿La existencia tiene que ver con la materialidad? Mira, yo creo que la materialidad sí te va a requerir la existencia, lo tangible, lo posible y lo realizado, ¿no? Por supuesto que sí, porque lo que se busca combatir es que precisamente lo que se ampare. Mira, antes era muy fácil. Tú lo que comprabas era un papelito. Hoy con todas las nuevas tecnologías de la información, lo que tienes que hacer es comprar un esquema mucho más complejo en donde en realidad tú estés pagando algo que nunca va a existir o nunca se va a producir. Eso es, o a eso es a lo que se refiere el 60. Esos dos caminos en donde el contribuyente se puede ubicar con un proveedor enlistado. A ver, dime qué diferencia habría entre que el proveedor esté en la lista definitiva o que la autoridad llegue a rechazar una deducción no de un proveedor de la lista definitiva por falta de materialidad. Mira, te lo voy a poner así. Un ejemplo muy claro es operaciones entre partes relacionadas. Bien. ¿Cuántas veces no puede llegar a suceder que tú quieras disminuir la utilidad en alguna empresa relacionada y tú generes la existencia de un servicio que en realidad no se dio? Sí, o trae pérdidas fiscales y entonces le pido que me anticipe, ¿no? Tal cual, ¿no? Y entonces, al ser partes relacionadas, tú sí puedes incidir en pactar y en pagar una contraprestación que no tiene el correlativo del servicio recibido, ¿no? Y en esa medida, yo te pongo ese ejemplo. ¿Cuántas liquidaciones no hemos visto? Yo creo que se ha incurrido en un abuso, ahorita le vamos a entrar por parte de la autoridad, pero muchas en las que se dice, oye, bueno, pues ahí está un servicio y tú, es más, hasta firmamos un contrato de asistencia técnica, de lo que tú quieras y mandes. Y ahí te va, yo deduzco, tú acumulas y se acabó. Eso no tiene o no le precede la existencia de una operación real, ¿sí? Mucho se ha discutido hoy día, yo creo que no vale la pena entrarle tanto a qué tan factible, y la Corte ya dijo que sí es, entrarle como parte de la estricta indispensabilidad a determinar si las operaciones son reales y materiales. Pero ese es el ejemplo que yo te pongo. ¿Cómo ha evolucionado? Esa parte, y déjame contestarte la otra parte, eso se da en el ámbito de una auditoría normal y natural. Exacto. Eso sin existencia de un 69. Entonces,
¿En qué beneficia el 69B? El 69, yo creo que lo que beneficia es que lo que incorpora es una presunción legal que revierte la carga de la prueba. Que esto es importante y vamos a terminar con el procedimiento. Sí. El procedimiento lo que te dice es que tienes esos 30 días para autocorregirte como contribuyente que le dio efectos fiscales a un comprobante. ¿Sí? Retira la deducción, retira esas facturas y tu págame el impuesto. Acreditamiento y págame el Con impuesto. Accesorios. Exactamente. Ahorita vamos a ver que la nueva incorporación del 69 bis ya te trae el recargo por prórroga. Pero ahorita entramos a esa. ¿No? O sea, 70, además, un mini 70. ¿no? Sí. En este caso te dice o me compruebas o te autocorriges. Y fíjate que hay una parte muy interesante y te dice, se considerará si no desvirtúas, pues que no produjeron efectos fiscales esos comprobantes para efectos de renta y serán considerados o podrán ser considerados para efectos de simulación en términos de un delito fiscal. ¿Quién tendría que probar la simulación? A ver, aquí hay una cosa que yo sí sostengo de manera muy clara. La presunción que revierte la carga de la prueba no puede soslayar el inicio de los medios y los procedimientos adecuados para fincar responsabilidades. En el caso de la fiscal, pues te tienes que ir al 42 y ejercer facultades de comprobación. Sí, abres una auditoría, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, lo que tú quieras. Y todavía ahí puedes ganar eso. Por supuesto, a ver. O sea, eso no limita. No, por supuesto que no. No podrías entender que se limite tu derecho de defensa, no obstante de que partas de una presunción de que al haber entendido que el emisor no tiene los elementos necesarios y no haberlo comprobado o haber dejado de comparecer, entonces se parta de la premisa de que yo no, de que esa operación es inexistente. Y eso de la reversión de la carga de la prueba, pues implicará que tú tengas que en el procedimiento de auditoría o finalmente a través de los medios de defensa que vayas a implementar en contra de una liquidación, pues en su caso tengas que probar que efectivamente las operaciones fueron reales. Ahora, para efectos penales... ¿En un juicio? Lo puedes hacer en un juicio. A ver, lo que quiero un poco manifestar es que tendrás que ser objeto de facultades de comprobación y que tendrás que seguir toda la estrategia. Inclusive te podrás ir a Prodecon y demás con todos aquellos temas que ya hemos visto de formalidades en la propia doctrina de Prodecon, o inclusive ver otros aspectos procesales a través de un juicio de nulidad, recurso de revocación y en los tribunales que tengas que caer. O sea, la autoridad tendría que iniciar sus facultades de comprobación si es que yo no acredito la existencia de esa operación. Sí. O no me autocorrijo. Exactamente, pero lo que sí es importante comentar es que no hay una generación espontánea e inmediata de una responsabilidad fiscal derivada de terminar el 69B. Esto es que no hay una liquidación de impuestos derivada del 69. A ver. Tienen que ejercerse facultades de comprobación. No te liquido porque tú no, dentro de esos 30 días no me acreditaste. Mira, seguramente te programarán o será muy factible que te programen una auditoría. Pero ya tendría que iniciar su procedimiento normal. Tal cual sucede en los otros casos. Eso. Insisto, con la carga de revertir esa presunción que deriva de la ley. Y esa revisión podría durar hasta 12 meses, ¿no? Exactamente. Y yo podría inclusive obtener una resolución favorable. Por supuesto. Okay. ¿La parte penal? La parte penal, pues a mayoría de razón, Carlos. La parte penal es... ¿Habría una querella? Efectivamente. Y si cumples con los requisitos de procedibilidad y etcétera, pues tendrás que abrir un procedimiento penal y comprobar, ¿sí? Y aquí la parte muy interesante es qué tanto esta reversión de la carga de la prueba puede afectar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y qué tanto los especialistas pues, te tienen que decir al final del día, y eso yo creo que debe de prevalecer, es un ánimo, es un punto en el que ya se sabe o se tiene, es indicio, ya una presunción más que indicio, de que aquí hay algo que tiene que o podría ser objeto de una responsabilidad penal para que se insten y se abran los procesos que conlleven la atribución
de una responsabilidad penal. Y yo puedo ganarlo por la vía administrativa en la parte fiscal y seguir con un procedimiento penal. Fíjate que aquí nos estamos metiendo un tema bien interesante, ¿no? Un tema bien interesante. Yo lo he comentado con varios colegas en donde existe jurisprudencia de la Corte, yo no sé si esta haya cambiado, pero donde te habla de la autonomía de la materia penal con la parte fiscal. A diferencia de como sucede en el derecho español, por ejemplo, aquí tú puedes ser responsable penalmente y no tener una responsabilidad de carácter fiscal. A ver, estoy dejando a un lado todo el tema del sobreseimiento que se pueda dar por el pago del crédito fiscal, etcétera, etcétera. Yo puedo ser deudor y delincuente al mismo tiempo. Tú puedes ser no deudor fiscal, pero sí delincuente. Entonces, no te debo dinero, pero soy delincuente. Mira, la parte que es muy interesante es que la autonomía y con los principios que se rigen o rigen a cada procedimiento, tú puedes ser encontrado culpable en uno y en el otro no, quizás. El hecho de que tú cubras tu deuda fiscal, no en todos los casos, significa que te quite el problema del procedimiento penal. Así es. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante. Pero lo que yo sí estoy convencido es que tienen que abrirse los procedimientos respectivos de atribución, tanto de responsabilidad fiscal como penal. Son dos vías de tren que no se pegan, no se juntan. Es correcto. Entonces, en esa medida, pues esa es la afectación que... Pero no habría una liquidación, esto es lo interesante. No me podría... La autoridad tiene que abrirme su revisión. Por supuesto. Si es que yo no entrego... A ver, ¿y qué pasa si yo entrego la sustancia de la operación, o entrego el soporte, entrego la evidencia? Pues la autoridad me dice, pues no me basta. Es que estás entrando en un problema fundamental y yo creo que aquí, y tratando un poquito de regresar a lo de origen, ¿no? Yo estoy convencido de que son prácticas que tienen que ser combatidas, atacadas, y de que la ley tiene que prever medios para hacerlo. Ahora, aquí tenemos un problema entre el contenido normativo y el abuso en el ejercicio de la disposición. ¿Okay? La Corte ya ha... Y lo hemos visto, por ejemplo, que hay mucha gente que se ha pronunciado en favor de que exista en esto. El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción fue y de manera muy respetuosa pidió a los magistrados, a los ministros de la Corte, que declararan la regularidad constitucional del 69 bis que se discutió en febrero, haciendo ver que era una medida necesaria. Yo matizaría, porque me parece que el tema que hay que revisar también, y en lo que no podemos ser tampoco tan laxos, es en cuál es el procedimiento que se utiliza y se implementa para hacerlo. Uno, a nivel de contenido normativo. La Corte ya dijo que sí, yo creo que tiene algunos problemas la propia disposición, pero vámonos a la parte que tú decías. Ahora viene cómo verificamos y los riesgos que existen en un ejercicio abusivo y arbitrario de la disposición, que, ojo, existe y es muy frecuente. El tema es qué tanto la autoridad va a excederse utilizando este tipo de argumentos y presunciones legales, ¿no? Tú decías muy bien, el derecho de audiencia, y esto lo ha reconocido la Corte, al final se va a traducir que en el procedimiento respectivo tú puedas acreditar la validez del efecto fiscal frente a la autoridad que inicia una auditoría, frente a tus tribunales, y también tu falta de responsabilidad penal cuando de materia penal se trate. Esa es la manera en como la Corte te ha dicho, oye, bueno, al final del día, pues sí tienes esa carga, esa reversión, pero a ti no se te priva del derecho de probar y de demostrar. Lo decías tú bien, pues si tú tienes esa sustancia, si tú tienes todo lo que acredita la existencia y materialidad de estas operaciones, pues lo cierto es que debieras de prevalecer. Deja tú, no nos vayamos a un juicio, que ya sabemos lo que es, lo costoso que es, y sobre todo lo tardados que son nuestros juicios. Y sobre todo también hoy día la poca credibilidad, y perdón que lo diga con todas esas palabras, que el Poder Judicial tiene en diversas instancias y también en nuestros tribunales jurisdiccionales, concretamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la falta de credibilidad que tiene también por ciertas y vastas resoluciones que desde la perspectiva del contribuyente pues no son las más justas. Ahora, tenemos un perfil de un empresario legítimo, no tranza,
que contrata un proveedor. Ahora, no me preocupa a lo mejor la parte tangible, porque es mucho más fácil la parte tangible. En la parte intangible, o sea, contrata un servicio a un proveedor y de repente el proveedor aparece en una lista definitiva. Y da la casualidad, pues, que él no entregó todo el soporte. Y entonces yo tengo que entregarlo. ¿Cómo debería de ser? ¿Ahí qué pasaría? Yo tendría que atender una materialidad o acreditar la existencia. ¿Sí? O de plano, no contratar a ningún proveedor. O sea, ¿cómo le decimos al empresario? Este es un tema práctico muy importante. No lo contrates si no te da Por supuesto. todo el soporte y toda la evidencia de la operación, mejor quítate de problemas. Y sobre todo el tema de tus controles. A ver, hay que entender una cosa. Yo no justifico, porque una de las mayores quejas que se han dado es la existencia de tantas y tantas herramientas de fiscalización, de gestión, CFDIs, bueno, yo creo que es un temota. El tema de las informativas, que si para esto, para el otro, para aquello, contabilidad electrónica, yo creo que eso ha generado una carga, una presión muy importante en los contribuyentes, pero un gasto administrativo y contable también. Lo que tú dices es, entrados en temas como estos, pues lo más aconsejable es, primero uno, contrata con proveedores y respecto de operaciones que sean reales. Bien. Suponiendo eso, entonces allégate de todos los elementos. A ver, la autoridad hoy día es claro, y sobre todo pasa en devoluciones de IVA, pero también en muchas liquidaciones te dice, oye, yo necesito que la prestación de servicio y que me pongas una fotografía donde está el proveedor con un periódico del día y que te esté dando la mano y que se esté subiendo a la planta y que le esté haciendo así con el desarmador. No, yo creo que esos son excesos y esos son ejercicios abusivos. Pero lo que sí es muy cierto es que desde el punto de vista jurídico y material hay elementos que nosotros nos podemos allegar para evitar este tipo de cuestiones. En primer lugar, es, en la medida en que sea una operación importante, pues tener por escrito el contrato. Impera en nuestro derecho la regla de consensualidad. Basta el acuerdo entre las partes para que un contrato sea el nacimiento del acuerdo de voluntades. Exactamente, pero para efectos probatorios ya sabemos que para que surta efectos frente a terceros, pues hay que documentarlo. Y si es una operación muy grande y muy cuantiosa, oye, pues yo no descarto la posibilidad de hasta protocolizarlo para quitarnos algo que, aunque indebido está presente como el concepto de fecha cierta, ¿no? Que no le vamos a entrar a eso, pero que esté plasmado ahí. Pero sobre todo hay una cosa muy importante, Carlos, es cómo le vamos a hacer y qué vamos a hacer nosotros para acreditar la verdadera y real ejecución del contrato. A ver. Las reglas de derecho lo que nos dice es que hay que atender a la manifestación y a los actos de ejecución entre las partes, el reconocimiento de las prestaciones, el reconocimiento de haber prestado el servicio, etcétera, el pacto comisorio tácito, ¿no? En el sentido de yo te estoy pagando y estoy reconociendo prestación de servicio, pero documentar que exista la prestación de un servicio. Y vas a tener personas que van a venir y van a implementar un software, por decir algo. Oye, pues quédate con los manuales, firma ciertas minutas, hacer algo muy razonable que permita llegar con la autoridad, pero sobre todo también con los órganos jurisdiccionales a decirles, señores, aquí hay algo que se prestó, evidentemente partiendo de una razonabilidad y no cayendo en los absurdos que hoy día vemos. Y que si no es real, que se castigue, que se fiscalice. El problema es que operaciones reales se están castigando. Es correcto. O sea, es correcto. Es real, yo sí le pagué, yo recibí el servicio, de veras. Por supuesto. No estoy haciendo. Y eso se da en el ámbito del 69B, menos creo yo, pero mucho en el ámbito de las auditorías y las negativas de devolución. O sea, no te devuelvo el IVA porque la operación no es existente y no es real. Y sobre todo porque yo no advierto, por ejemplo, que ese es un tema. Oye, yo conocí que la persona que te trasladó el IVA, por ejemplo, pues sucede que no enteró su impuesto y entonces eso significa que ese impuesto no es acreditable para ti, te voy a rechazar digamos que la devolución. Ahí estás entrando en un plano en donde ni es un requisito de ley, ni es
justificativo para hacerlo. Lo que haya hecho un tercero, si dejó de enterar el impuesto, si por alguna razón no lo pagó, etcétera, etcétera, pues no puede limitar un derecho que conforme a la ley te corresponde, porque estás acreditando todos los extremos de la ley. ¿Cómo pudiéramos delimitarlo en donde esta norma, esta ley, sí llegue a donde tiene que llegar a castigar, pero no castigue al que no merece el castigo? Mira, yo creo que esto, y déjame ser muy simplista en un anhelo de lo que debe de darse, ¿no? Yo creo que esto se logra a través del ejercicio adecuado y razonable de las atribuciones de una autoridad fiscal. Desgraciadamente eso no se da. Pero sobre todo y fundamentalmente, de que en este país impere el Estado de Derecho fundamentalmente a través de la institución del acceso a la jurisdicción. Que nosotros sepamos, estemos convencidos y que encontremos claramente un incentivo para acudir a la jurisdicción y solucionar este tipo de problemas. Hoy, ¿qué nos está pasando? Estamos acudiendo a los medios alternativos de solución de controversia precisamente porque muchos contribuyentes lo que no quieren es llegar a meterse a un tema de un tribunal. Y eso es lo que no puede Háblame ser. de este 69 bis. Vamos a entrarle a esto. Tema de existencia nos ha quedado claro. A ver, dame una recomendación final para el contribuyente de una manera preventiva, en donde, conociendo todo lo que tú dominas en el ejercicio profesional, pudieras recomendarle, decir, pues ya sé que desarrolla tu proveedor, verifícalo, haz un compliance, hay un control, haz un expediente. Lo acabas de decir. Genera digamos que tus controles internos, documenta tus operaciones y pídele al proveedor, ¿sí?, que se levanten minutas, que se firmen las minutas, que se documente la efectiva prestación del servicio. A ver, esto es algo que puede ser muy amplio. Yo creo que el verdadero mensaje es: documenta tus operaciones, ¿sí? Celébralas por escrito cuando puedas y cuando sea razonable. Bien. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? De la manera en que cada respectiva operación te permita hacerlo. Esto puede ser muy cambiante y muy variable dependiendo del tipo de la operación. Ahora, esta opinión de cumplimiento positivo, que es el 32, y hay un 32D que te permite de manera automática, ¿te saca de un tema de 69 obteniendo-lo? No necesariamente. Yo le pido su opinión de cumplimiento positivo y le digo a la autoridad, ¿ya me mandó su opinión de cumplimiento? Pasa el cumplimiento, acuérdate que esa opinión de cumplimiento, digamos que favorable, es un ente que es de tracto sucesivo. Me dice, presentó declaraciones periódicas. Es como un examen de la sangre, ¿no? Lo que te va a decir es cómo estás en un momento determinado a una hora determinada. Pero eso no me saca de... No, porque lo que hay que analizar es una específica operación que puede ser objeto del alcance. O sea, tendría que pedirle estados financieros para revisar que tiene activos, elementos propios, personal, infraestructura. Yo creo que es más allá de eso. Yo creo que es que si tú eres un contribuyente que en realidad está recibiendo un servicio o un bien, pues vas a tener la claridad de que ese servicio, al ser prestado a entera satisfacción o entregado en su materialidad, pues hay algo que detrás. Pues lo que es real, documentar todo lo que realmente Por supuesto. existe. Ahora, ¿no es real? Pues sí hiciste eso. Sí, pues bueno, ya lo hiciste. Entonces, ¿cómo debería ser esa norma para que de alguna manera vaya separando al pillo del empresario desordenado? Exacto, que es algo muy diferente. El desordenado... Eso. Puede tener toda la razón. El que no está capacitado, el que no tiene equipo, apoyo, está solo, no tiene ese tema y es un empresario. Al pillo. Pues sí, pero al pillo le va a generar esa presunción, y yo lo que te diría es ¿a qué pillos? ¿No? Porque, ¿a qué pillos? Porque hay un emisor y hay un receptor. Eso. ¿Y qué tanto se está dirigiendo esta política de combate a quienes emiten las facturas? Que parecería que ser, porque si tú te fijas en el contenido del 69B,
al final del día digamos que la imputación directa termina recayendo sobre quien usó la deducción. Exactamente. Obtuvo la deducción. Yo creo que debe de darse una política mucho más coordinada, no nada más a nivel del SAT, porque este es un problema mayor a nivel de incluso procuración de justicia. Platícame de la 69. Vamos a entrarle a eso, no sé cuánto tiempo tengamos. Un minuto, 2 minutos. Minutito. Bueno, pues tenemos aquí una propuesta que, como sabes tú, no ha sido publicada, promulgada ni entrado en vigor, que lo que busca es establecer una presunción y que básicamente es una presunción para combatir la comercialización o transmisión indebida de pérdidas fiscales. Bien. Y lo que están buscando aquí, sin entrarle a mucho detalle, es que aquellas empresas que hayan obtenido una pérdida fiscal y que con motivo de una reestructura, fusión, escisión, cambio de accionistas, transmitan esa pérdida para que sea aprovechada directa o indirectamente por un tercero, ¿no? Eludiendo evidentemente las prohibiciones y los elementos que ya se establecen en el 57, 58, etcétera, etcétera. Perder el derecho. Exactamente. Y básicamente lo que la ley te dice es, oye, vamos a identificar primero que haya una persona que haya generado un atributo, ¿sí? Y que esta persona, con motivo de una reestructura, escisión, o sea, fusión, la existencia cambio, en esta, pero te voy a decir qué es lo interesante. Primero hay que detectar a una empresa que, digamos, sale de un grupo de empresas a través de un proceso de reestructura, fusión, escisión o cambio de accionistas. Es lo primero que hay que hacer. Saliste tú de ahí. Pero sobre todo saliste con la existencia de atributos, pérdidas fiscales, y esas pérdidas fiscales también se generaron. La ley, la exposición de motivos dice sin sustancia, sin razón de negocios. ¿Por la misma salida? No por la misma salida, previamente. Y entonces, por ejemplo, te ponen ejemplos en donde te dice, imagínate que una sociedad sufre una pérdida fiscal dentro de los 3 primeros ejercicios posteriores a su constitución. Y esa pérdida fiscal excede el monto de sus activos. Y además tienes más del 50% de deducciones con partes relacionadas. Lo que está haciendo la ley es diciendo, aquí hay un fenómeno atípico. Estás generando pérdidas. Estás generando pérdidas como tal. Correcto. Otro ejemplo que te pones, ok, ya pasamos los 3 años, pero sucede que tú tienes en el año posterior al tercer año, pues tú tienes un incremento del 50% de las deducciones del año anterior, ¿sí? Y que además tienes más del 50% de esas deducciones con partes relacionadas. O sea, son una serie de ejemplos en donde lo que te dicen es, vamos a cuestionar esto nada más para terminar. Yo creo que vale la pena entrarle después. Sí. Hay una presunción, hay un procedimiento. Ahora sí ya te dicen que son 6 meses para concluir el procedimiento, un poco tratando de evitar planteamientos como los que resolvió la Corte. Maravilloso. Híjole, es que siempre se nos va el tiempo. Pues yo, tocayo, siempre es un gusto, siempre aprendo mucho y como siempre en este espacio de los mejores te voy a dar un pequeño reconocimiento. Oye, pues muchísimas gracias. Mira, pero por supuesto muy agradecido. El reconocimiento es para nosotros, los que nos ven, los que nos escuchan, sobre todo, pues teniendo aquí uno de los otro fiscalista de este país, que ojalá pues hubiera muchos. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, tocayo.